Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro, la continuidad del primero. Discúlpenme, me río porque justo siempre prendo la cámara y me encuentro que tengo todo un barullo en la cabeza. Este, bueno, no sé, Osvaldo Soriano, escritor argentino, decía que si el pero fuera importante, estaría del lado de adentro. Pero bueno, nada. Sepan disculpar a veces la impronta de verme reflejado. Bueno, nada, me genera gracia. Bueno, contarles que estuve leyendo sus presentaciones, haciendo sus devoluciones, somos un grupo muy numeroso, así que bueno, espero que vayan surgiendo cosas diversas, interesantes, tanto para mí como para ustedes. Eh, Cualquier clase, cualquier curso de didáctica o de pedagogía, diría que lo primero yo tendría que preguntarles antes de iniciar la clase si se entendió lo que estuvimos viendo en nuestra clase pasada. En este caso no lo voy a hacer porque vamos a darnos tiempo para entender como una continuidad sobre lo que dejamos latente el martes pasado y sí habilitar el espacio hacia el final de este encuentro, a principios del encuentro del martes próximo, para ir canalizando dudas y consultas. Bien, si están de acuerdo. Retomamos desde el punto de llegada del martes pasado. Aprovecho mientras veo que todavía se siguen conectando compañeras y compañeros, si hay alguna duda acerca de lo que es el material, si lo han encontrado, si se hallan en el aula virtual, si tienen algún problema con eso. Ok, vamos a tomar silencio, ¿sí? Como un estar todo bien. Igualmente saben que tenemos muchos canales ahí para comunicarnos y para estar en contacto. Bueno, nosotros el martes pasado habíamos empezado a hacer un recorrido en el cual casi como una epistemología de las ciencias sociales íbamos viendo las distintas formas en las cuales se entendía qué era ciencia, qué era conocimiento a partir de la modernidad, el surgimiento de la modernidad, fin del siglo XVIII, a partir de distintas revoluciones, de revoluciones políticas, revoluciones económicas, que transforman de cuajo la sociedad, ¿no? Necesitamos nuevos elementos para conocer nuevas sociedades, ¿sí? Entonces las disciplinas de nuestros campos sociales empiezan a delimitarse, empiezan a definir, bueno, cada una establece su objeto de estudio y empieza a realizar investigaciones, a generar conocimiento basadas en los modos de conocer que tenían las ciencias naturales, disciplinas, las ciencias naturales, ya establecidas fuertemente en lo que era el campo académico intelectual. Es decir, la forma en las cuales generaban conocimiento las ciencias naturales se habían desarrollado con un periodo de tiempo sensiblemente anterior, ¿sí? Con anterioridad a las ciencias sociales. Con el transcurso de- del tiempo empiezan a aparecer ciertas limitaciones a esta forma de generar conocimiento en las disciplinas sociales, pensando que no existen fenómenos que puedan pensarse desde un punto de vista, no quiero decir, desde un punto de vista en el cual, ¿sí? Se generan teorías equivalentes y equidistantes para todas las sociedades, ¿sí? No existe una máxima en las ciencias sociales que pueda ser verificada, refutada en la totalidad de las distintas comunidades, sociedades. Entonces, esta ausencia de leyes universales que sí tal vez se podían encontrar en determinadas disciplinas naturales, a pesar de que van avanzando, claramente en las ciencias sociales no pregnaba esa idea, no se podía compatibilizar la noción de leyes naturales para nuestras disciplinas.
Bueno, vimos que el surgimiento de los estudios lingüísticos que establecen que nuestras lenguas, nuestras formas de comunicarnos oralmente, nos dan un universo amplísimo para poder establecer contacto, poder transmitir, pero también nos limitan al momento de pensar. Cada lengua nos limita y podríamos decir no hay nada fuera de esa lengua, es algo que choca de cuajo con la idea de leyes naturales. ¿Bien? Entonces, para seguir avanzando, casi que, bueno, no sé si se va a escuchar la música, a veces se escucha, a veces no se escucha. Nos tomamos 10 15 segunditos para que puedan ver esta imagen y me gustaría que me puedan replicar, me puedan decir, me puedan contar, responder a la pregunta tan simple o tan compleja que podría ser, ¿qué es lo que están viendo ustedes en este momento en esa imagen? ¿Quién se anima? Si no tienen los micrófonos, pueden usar el chat, no hay problema, no hay demasiada, no es pregunta con trampa, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve ahí en el fondo de esta imagen que tenemos en la pantalla? Tranquilidad, como, no sé, inspirar relajación. Ok, Alicia, vamos a ir en unos minutos un poco hacia ese lado. Vamos primero hacia lo primero que nos encontramos, más allá de la sensación que nos pueda surgir. ¿Qué es lo que se ve ahí en el fondo de esta imagen? Un paisaje de montaña, Ok, nevado. Paula, vamos a avanzar con esto, que es lo que uno podría decir un paisaje montañoso. Podemos decir que frente a nosotros, si estuviéramos en vivo en directo, contemplando esta obra de la naturaleza, tendríamos frente a nosotros lo que creemos o consideramos, definimos que es una montaña. ¿Ven? ¿Estamos todos de acuerdo que ahí hay una montaña? No entramos en la discusión si es un cerro, no. Para nosotros es una montaña, ¿ok? Si hay alguien de geografía, se va a enojar conmigo. Bueno, entonces, estamos de acuerdo que eso es una montaña y es una realidad incontrastable. Nosotros todos estamos de acuerdo que eso es una montaña. Ahora, pensemos tres casos distintos. Pensemos que volviendo a lo que sugería Alicia, nosotros tenemos un trabajo, una vida súper estresante, nuestra forma de vida citadina hace que vivamos como locas todo el tiempo y para nosotros poder escaparnos de esa rutina enloquecedora y poder estar frente a esa montaña para nosotros es paz, es tranquilidad, es abstraernos de lo que es nuestra realidad cotidiana, de nuestro día a día. Montaña como sinónimo de paz. ¿Bien? Ahora imaginemos que yo soy un empresario, el cual tengo distintas explotaciones mineras en distintas partes del mundo. Tengo la concesión para poder hacer extracción de algún tipo de mineral, algún tipo de metal precioso, el que ustedes quieran, ahí en esa zona donde estamos viendo esa imagen. Bien. Eh, en mi caso, eso que todos estamos de acuerdo que es una montaña, no es otra cosa que mi fuente de materias primas para comercializar. ¿Sí? Casi que si bien se dan concesiones, podríamos decir que eso es mi propiedad, es mi lugar de donde yo puedo extraer los recursos para comercializar. Pensemos en otro ejemplo más, como para terminar de clarificar, eh, existían y existen en la actualidad poblaciones, ¿bien? Que con creencias religiosas politeístas, antiquísimas de hace muchos años, eh, que creen que sus dioses viven en las cimas de esas montañas. Bien, somos pobladores de esa zona, tenemos creencias de que nuestros dioses viven en la cima de esa montaña.
Para nosotros, que tenemos esas creencias, esa montaña es el lugar donde viven nuestros dioses, es territorio sagrado, ¿bien? No habría nada más sagrado que el lugar donde viven nuestros dioses. Entonces, todos estamos de acuerdo que eso es una montaña. Ahora, puede ser una montaña como sinónimo de paz, una montaña como sinónimo de algo sagrado, una montaña como sinónimo de espacio de mi explotación comercial. O Entonces, sea, usted se refiere al valor o a la percepción que cada uno le da al mismo objeto. sí, a donde vamos, Paola, es en lo polisémico del lenguaje. Nosotros podemos decir montaña y en estos tres ejemplos encontramos tres acepciones distintas para entender eso que vemos ahí. Eso que es una montaña, que está. Yo si voy caminando, bueno, acá hay como un lecho de un río, ¿no? Pero imaginemos que lo cruzo, voy caminando y si en algún momento no paro, no empiezo a escalar, me choco. Eso está, no es una construcción de nuestras ideas. Está la montaña, está. Lo que tenemos es distintas representaciones sobre lo que implica esa montaña, eso que está ahí. Estas discusiones que se van dando forman parte de este giro lingüístico, ¿no? Que van adquiriendo algunas disciplinas o algunas corrientes dentro de las ciencias sociales son las que nos van a servir más adelante para entender el texto de Anderegg. Voy a pasar relativamente rápido esto porque la verdad que no me interesa que nos detengamos en alguna de estas fechas, son súper arbitrarias. Lo que sí me gusta que veamos es la diferencia de temporalidades, ¿no? Dijimos que las ciencias de corte, o por lo menos de estructura más positivista arrancan hacia mediados, fines del siglo XVIII. No sé, por ejemplo, las lógicas de la estadística, que son de las que se van a nutrir este tipo de disciplinas, ya estaban presentes a mediados de dicho siglo. No sé, pienso, súper arbitrario, Adam Smith escribe en 1776 este, la riqueza de las naciones, ¿no? Porque un texto fundamental, tal vez pionero, de la economía política como disciplina científica. Pienso, es ese momento, es esa época donde surge. Después, bueno, tal vez la sociología de Comte, de Durkheim, ¿no? Como que se va ramificando, tal vez autores que ya hayan visto en otras materias, bueno, se van dando bajo esta lógica. Los abordajes cualitativos, es decir, la forma en la cual nosotros comprendemos esta forma de hacer ciencia, con un enfoque más cualitativo, no desde la lógica de la ley universal, no de la lógica de generar generalizaciones, ¿sí? Es de principios del siglo pasado, ¿bien? Estamos hablando de un recorrido, una diferencia temporal de, no sé, 100, 150 años. Es por lo menos lo que quiero que se lleven, digamos, de esta diferenciación, ¿no? Como que hay otros recorridos, hay otra historia, hay otras formas de validar las disciplinas. Bueno, todo esto, que tal vez muchas y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que estamos viendo en esta materia? Nos sirve para introducirnos específicamente al texto de Ezequiel Anderey, un pensador, epistemólogo, científico argentino, que es el que nos ofrece el texto para mí central de nuestra primera unidad. ¿Sí? Ezequiel Anderer, lo primero que va a establecer en su texto y que nos tenemos que llevar es que él va a estar en contra de una formación dogmática. Recordemos, que es algo dogmático? Es algo que no se discute. Es único, ¿no? No está en discusión. Entonces, poder empezar planteando que no hay una única forma de hacer ciencias sociales resulta súper interesante. Tal vez si nosotros trabajáramos con otros epistemólogos, por ejemplo, otro epistemólogo argentino, Bunge, ¿no? Bueno, nos diría que no, que la única forma de hacer ciencia es a partir de la prueba, de la validación, de la
de la posibilidad de la experimentación, ¿sí? Muy naturalista. Bueno, nosotros vamos a seguir la línea de Ezequiel Anderegg, que nos dice, primero, no hay una única forma de hacer ciencia social, ¿sí? El autor nos va a hablar de esta subjetividad del investigador. Pensar la subjetividad del investigador nos lleva a pensarnos cómo haría un científico social, un cientista social, según las lógicas del modelo positivista, para escindirse, para salirse de lo que es el objeto de estudio. El modelo positivista propone fuertemente la idea de que hay algo que tenemos que investigar y hay alguien que investiga. Somos cosas separadas. Bueno, Ezequiel Anderegg nos va a decir, cuidado, ¿sí? Quien conoce es un ser, una persona, que vive en un determinado mundo físico, con una realidad biológica y una realidad neurológica. Cuando decimos de, bueno, neurológico, estamos hablando de que somos pensantes, somos seres pensantes. Y ese ser pensante está construido en una sociedad que las ciencias sociales investigan. Entonces, ¿cómo podemos hacer para escindirnos, para corrernos de eso? Bueno, dudas que empiezan a surgir, ¿no? El texto de Anderer nos va a hablar de tres grandes modos, ¿sí? Cuando él habla de los modos de trabajar, por más que lo tenemos súper asimilado, naturalizado, no lo ponemos en discusión, porque uno forma parte de una sociedad que maneja unas formas, un sistema, unos valores, una estructura de producción desde hace más de 200 y pico de años, ¿no? Que es el sistema capitalista, ¿bien? Que tiene sus lógicas, sus formas. Bueno, nosotros razonamos, racionalizamos nuestras acciones a partir de determinado sistema de producción, en este caso de producción científica, ¿bien? Tal vez si viviéramos en una sociedad con otro sistema de producción, con otras formas, con otras relaciones sociales, posiblemente operáramos de otra manera. Entonces, si el sistema de producción, en cierta manera, condiciona nuestra forma de generar conocimiento, ¿qué hay de natural en eso? ¿No? Pregunta. ¿Cómo podemos manejar una lógica naturalista si en definitiva hay un sistema de producción que es el que nos define nuestro camino, nuestros límites, nuestros márgenes? Cuando Anderer nos habla de estos modos de conocer, es lo que les comentaba hace un rato. No podemos separar a ese individuo que quiere conocer de su entramado social. No podemos separar a quien quiere conocer del entramado social. No solamente por el lenguaje, algo a lo cual ya le dedicamos bastante tiempo, sino a nuestras experiencias, a nuestro recorrido, a nuestra formación, a esto que estamos haciendo ahora. Esto que estamos haciendo ahora, que es generar, circularizar, compartir conocimiento en una institución formal, universitaria, dedicada a eso, lo que está haciendo es insertarnos dentro de lógicas de generación de conocimiento social. Imaginemos que las lógicas que estableciera no sé, la Dirección de Estudios Universitarios, no sé si la CONEAU, qué es lo que sea, para nuestra educación fuera distinta, nosotros nos formaríamos de forma distinta. Tendríamos otras bibliografías, otro bagaje cultural distinto, no sé, no lo llego a pensar si mejor o peor, distinto. Cuando hablamos de modos de ser, estamos hablando de esta realidad en transformación, no es algo estático. No es que puedo establecer una ley natural de ante determinado fenómeno social.
siempre sucede el determinado acto económico político. No sé, sería simplificar demasiado, no, no pasa, no pasa. A veces podemos decir que la historia se repite, pero no bajo las lógicas de una ley universal científica. ¿Bien? Es más de lo que hablamos, conocimiento vulgar, conocimiento cotidiano. Es, uy, otra vez pasa esto, ya sabíamos que iba a pasar. Bueno, conocimiento vulgar, no conocimiento científico. Otra idea que maneja el autor y que me parece que está bien que lo recuperemos, tiene que ver con esta noción de pensar la relación sujeto-objeto como una relación dialéctica. Y si bien ya sería corrernos muchísimo de lo que es la finalidad de nuestro curso, les pregunto si ustedes durante la carrera o por alguna razón, por interés, trabajaron con el método dialéctico de Hegel. ¿Conocen a Hegel, filósofo alemán? Pueden decir que no, no pasa nada, está todo bien. No, No, ok, no, 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 por lo menos les suena nombre o no. Este, Hegel, ¿sí? Me voy a tomar 2 minutos para que nos sirva para entender esto. eh, Utiliza lo que es el método dialéctico para construir su teoría acerca de los orígenes de la cultura, por decirlo de alguna manera. Este, lo que Hegel pretende con ese método dialéctico, que utiliza la fórmula afirmación, negación y negación de la negación, que a veces se transforma en el conocimiento vulgar en lo que es tesis, antítesis y síntesis, tal vez le suena más, es la idea de cómo avanza la cultura, cómo es que avanzan las sociedades. ¿Bien? Entonces, ese método dialéctico que incluye una afirmación, una negación y una negación de esa negación, que es lo que le estipula que de esa manera se va avanzando, es un sistema totalizador. ¿Bien? Cuando hablamos de un sistema totalizador, eh, su teoría es realmente compleja. Vamos a tratar de metaforizarla como con una moneda, ¿no? Monedas sí conocemos, ya casi no existen, ¿no? En el mercado no existen, no, la nominalidad hace que no tengamos monedas, pero bueno, una moneda incluye dos caras, ¿sí? Un poco esta es la idea totalizadora y que podríamos pensar que una cara es ese sujeto que quiere conocer, la otra cara es el objeto a conocer. Las dos caras de esa moneda no se ven nunca, son totalmente opuestas. No tengo forma de que las dos caras de mi moneda puedan verse. Siempre van a estar en oposición, siempre de alguna manera van a estar espalda con espalda. Ahora, la una no existe sin la otra, son una totalidad, son algo inseparable. Cuando Anderegg retoma esta idea de relación dialéctica entre sujeto y objeto, lo que nos está diciendo es que son dos cosas distintas, pero son inseparables. No se puede escindir ese sujeto que quiere conocer, no se lo puede separar del objeto a ser conocido. En ese sentido es que se trabaja el concepto de relación dialéctica entre sujeto y objeto. ¿Bien? Bueno, quienes ya hayan avanzado en la lectura de la bibliografía, saben que el autor empieza trabajando con esto que nosotros ya empezamos diferenciando en nuestro primer encuentro. ¿Qué es lo que entendemos como saber cotidiano? ¿Sí? Este sentido común, este tracto directo con las cosas, ¿no? Sensorial, eh, y este saber científico, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar conocimiento a partir de un método? Un método
que vamos a ver fundamentalmente sistemático. Un método en el cual los distintos elementos que lo componen están interrelacionados, no son aislados, no están separados unos de otros. Entonces, Anderegg retoma esta discusión que yo les vengo planteando desde el encuentro pasado, que es cómo entendemos el conocimiento. ¿El conocimiento va a ser un reflejo de la realidad? ¿Voy a poder pensar que existe una única realidad general para todas, para todos? Y yo, si avanzo en conocer, es porque estoy acercándome a conocer esa realidad. O, no sé si por el contrario, pero a diferencia, todo es una construcción de mi espíritu. Bueno, cuando hablamos del espíritu, él habla de construcción del espíritu, es lo que van a encontrar en el texto. Podemos pensar que como una construcción subjetiva. Me gusta más. ¿Es una construcción todo a lo cual yo puedo llegar a conocer? ¿No deja de ser una construcción que yo realizo? Bueno, ¿cómo es que avanza Anderé? Casi en esta lógica de tesis, antítesis y síntesis. Bueno, él va a decir, existe una realidad, la realidad existe. Hay cosas que son eh, indudables, que no podemos poner en duda. Bien, otro científico relacionado con la psicología, Jacques Lacan, decía, bueno, la realidad es eso que cuando caminaste chocaste. Hay un momento donde nos chocamos contra una pared, eso está. No es una construcción, no es que vivimos en la película Matrix, ¿bien? Que trabaja con todas estas cosas, la película Matrix. Hay una realidad, ¿sí? Pero la forma en la cual nosotros podemos conocerla tiene que ser a partir de la lógica del realismo crítico. ¿Qué dice Ezequiel Anderegg como su propuesta? Hay una realidad, pero esa realidad yo la construyo. Mi forma de entender esa realidad es construida. ¿A partir de qué? A partir de mi lenguaje, de mi disciplina, de mi recorrido de formación, de mi contexto. Entonces, la realidad está, pero yo la construyo. Yo le asigno sentido a esa realidad. Va a plantear algunos tipos de preguntas. Nosotros deberíamos concentrarnos en la pregunta con la cual vamos a estar trabajando nosotros durante nuestro curso. La pregunta metodológica. La pregunta es, ¿cómo podemos conocer lo que queremos conocer? Esa es la pregunta que va a guiar todo nuestro trabajo. Nosotros, durante este curso, no vamos a hacer una investigación, vamos en un momento a hacer un anteproyecto de investigación, vamos a trabajar en ello, pero casi que estamos trabajando eh, en el momento de la forma. Estamos pensando en la forma, no en el contenido. Estamos pensando cómo podríamos conocer lo que queremos conocer. No estamos yendo a conocer. La pregunta, ¿cómo podemos conocer lo que queremos conocer? Es la pregunta clave que nos tenemos que tener seteada para nuestra materia y es la que nos va habilitando los caminos. Yendo un poco a lo que es el texto de Sampieri, que también nos da distintas perspectivas, al capítulo introductorio de su libro Metodología de la Investigación, eh, van a ver que es un texto mucho más funcional en el sentido de que no va a interpretar o reinterpretar o sobreinterpretar determinadas situaciones, sino el texto nos va diciendo, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, nos va marcando un camino sin que nos planteemos el por qué. ¿Bien? Así que vamos haciendo ese equilibrio entre los textos que trabajemos más académicos
y los textos más de divulgación metodológica. Bien. ¿Qué me importa, por lo menos de este primer capítulo que tienen que ver del texto de Sampieri? No todo es diferente entre el método cuantitativo y el método cualitativo de construcción de conocimiento en ciencias sociales. Bien, tenemos que observar y evaluar. Ambas metodologías utilizan la observación y la evaluación de fenómenos, la idea de establecer hipótesis de trabajo, suposiciones, que son las que nos permiten ir avanzando, la posibilidad de fundamentar con pruebas y análisis con trabajo de campo toda investigación social para ser validada como tal, tiene que tener un trabajo de campo. No puede ser algo exclusivamente que parta de mi desarrollo intelectual y que quede ahí. Tengo que validar en el campo cuáles son mis hipótesis. Este cuadro, que también lo pueden sacar está extraído del libro de Sampieri, así como está. Lo que más me interesa es que lo vayan tomando estas ideas, ¿no? Estas definiciones y su diferenciación entre enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo, que lo vayan teniendo como una guía, ¿sí? Porque casi que se van presentando estas metas, las lógicas, la posición del investigador, están casi ordenadas, ¿sí? Entonces, siguiendo algunos de estos puntos, van a ir viendo cómo vamos a ir avanzando, con qué temas vamos a ir avanzando en el resto de la cursada, ¿sí? Vamos a hablar de la posición del investigador, del diseño e hipótesis en nuestros próximos 2 encuentros, y después ya avanzando con población y muestra, tema central de nuestra unidad número 3. Y cuando empecemos a trabajar con los tipos de datos que se suelen presentar, sean numéricos, sean interpretaciones, temática eje predominante de la unidad número 4, ¿no? ¿Qué hacemos con los datos una vez que están recolectados? Bien, esta va a ser, en cierta manera, nuestra hoja de ruta, ¿bien? Pero lo importante es que ya vayamos identificando similitudes, ya vayamos identificando diferencias entre los enfoques. Todas estas discusiones son discusiones propias de la modernidad, es decir, propias de una etapa de nuestra vida académica, social, que poco a poco fue dejando su lugar y fue dejando su lugar hacia nuevas formas de interpretar y de pensar que claramente hacen eco en nuestras disciplinas sociales, ¿sí? Por lo pronto, ya sean estudios cuantitativos, ya sean estudios cualitativos, nuestra época, asignada por lo que en su momento Sigmund Bauman denominó como modernidad líquida, nos lleva a pensar que no hay instancias rígidas, no hay instancias duras que se sostienen en el tiempo. No nos manejamos más con discursos científicos que moldean y definen hacia dónde va la sociedad. Tal vez hasta hace algunas décadas el prestigio del científico podía reemplazar en cierta manera lo que en algún momento habíamos visto como el discurso más dogmático religioso, ¿no? Bueno, ante determinados fracasos, ¿no? Y inconsistencias de nuestras realidades van haciendo que vivamos en un mundo gaseoso, inasible, ¿no? Por esto, un paso más nos lleva a pensar las lógicas de los conceptos pensados como la posverdad, el poshumanismo, ¿no? La idea de
hay algo después de la verdad, hay algo después del humanismo. Ya la verdad, no sé, con mayúscula ya no existe, no la podemos pensar desde ese mundo, desde ese punto de vista. Los discursos circulantes ya no se basan en esa búsqueda de verdad. Hay algo que está después de la verdad, deja de importar la verdad. Cuando hablamos de, y bueno, cuando hablamos de transverdad, que vendría a ser tal vez la etapa en la que estamos viviendo ahora, bueno, es la deformación total. Los deepfakes. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? ¿Es verdad el Papa con ese camperón deportivo? ¿Cómo hacemos para detectar qué es verdad y qué no es verdad? Ya está, no existe. Estamos en la época de la transverdad. Lo mismo con el humanismo. Cuando hablamos de humanismo, hablamos de ciertas lógicas de letradas, ¿sí? De cómo nos relacionamos. Bueno, van quedando atrás. Todo esto en el mundo de la digitalización total de nuestra experiencia. El surgimiento de las inteligencias artificiales generativas van a, por lo menos es lo que pienso yo, ya están dando, van a darlo más aún, un giro copernicano en la forma de cómo hacemos ciencias sociales. Mucho del contenido que vamos a ver nosotros en nuestros cursos, basado en cómo recolectamos datos, ya hace 4 o 5 años quedó viejo a partir de la plataformización de nuestra experiencia. El volumen, la capacidad de análisis, la capacidad predictiva de datos transformados en conocimiento de estas inteligencias artificiales que hasta ya no dependen de uno mismo, sino que se van retroalimentando mutuamente, presentan un fenómeno sin parangón en lo que son las ciencias sociales. La capacidad de conocer al máximo algo que para nosotros era realmente desconocido o que podíamos intuirlo. Sobre todo los enfoques cuantitativos, sobre todo esto vamos a volver más adelante, buscaban el hombre medio. ¿Qué es lo que se busca en un trabajo cuantitativo? Bueno, generalizar, poder decir, el 58% de los estudiantes de la clase de metodología no le interesó la clase, por decir algo, ¿no? O no le gusta el profesor. Bueno, era buscar ese medio. Entonces uno ante esos datos se posicionaba, decir, bueno, sí, formo parte de ese 58, no formo parte del 58. Eh, Ahora ya no importa llegar a nociones de hombre, mujer, persona medio. Bueno, por ejemplo, ¿saben lo que fue el caso Cambridge Analytica? Bien, hay alguien que me hace así con la cabeza. Demuestra, ¿sí? El estudio que después derivó con consecuencias legales, para aquellos que no están interiorizados, después busco algo y se lo subo para que sepan de qué estamos hablando, que el algoritmo, la lógica algorítmica, puede llegar a conocernos, dependiendo de nuestros likes, más que un vecino, más que un amigo, más que un familiar con el que compartimos todos los días, y dependiendo, no sé, más de 100 likes que tengamos en ese momento era Facebook, eh, esa inteligencia, ese algoritmo, esa inteligencia artificial, nos conocía más que nosotros mismos. Eso va a ser un cambio radical en cómo entendemos las ciencias sociales y sobre todo en cuál va a ser, cuál es hoy, cuál va a ser el espacio de las ciencias sociales. ¿Quedará espacio para las ciencias sociales? Bueno, yo aspiro que sí, pienso que sí, y que las inteligencias artificiales las tenemos que pensar desde nuestras disciplinas sociales, problematizarlas. Por último, por lo menos para cerrar mi alocución y ahí sí abrir el espacio a las preguntas, eh, nuestra materia se llama Metodología de la Investigación Social. Ya va siendo el momento de sugerir
que se llamen metodologías de las investigaciones sociales en plural. No existe una única metodología de la investigación. Ya vimos y seguiremos viendo que existe una diversidad de formas de conocer. Bueno, mucho, poco. ¿Cómo estamos? Mi invitación es a que los que se volaron, quédense tranquilas, tranquilos. Ya a partir de la próxima clase, el curso toma otra matriz, ¿sí? Pero siempre nos parece muy importante que dediquemos 2 encuentros, una unidad, a poder saber los orígenes, las discusiones que se dan, ¿no? Y no quedarnos solamente en hacer las cosas. Bueno, ustedes tienen que hacer las cosas, pero creo yo que para ser buenos profesionales tienen que saber por qué o el origen de esas nociones. Bueno, nada, dudas, consultas, comentarios. Se abre el consultorio. No hay En la, nada. Hola, yo, sí, sí. ¿Cómo en estás, esta Paola? unidad, bien, en esta Bien. unidad 1, entonces, por lo que más o menos me voy orientando, Sí. la idea va a ser cómo interpolar las diferentes posiciones de los diferentes teóricos o no sé cómo se llaman, pensadores, que fueron postulando sobre la investigación social, ¿no? Es como que vamos a ver un pantallazo en general de eso. Sí, que veamos los orígenes de esta discusión entre los distintos enfoques, porque ya a partir de la clase que viene, en la próxima unidad, ya empezamos a hablar, bueno, el enfoque metodológico, cuantitativo va a empezar a hacer esto, 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 el cualitativo va a hacer esto, lo otro, ya como que entramos en una etapa mucho más funcional, decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ahora, el conocimiento que ustedes se llevan, o por lo menos que aspiro a que se lleven, de cómo se generó todo eso, forma parte de estos primeros 2 encuentros, entre otras cosas. Otro punto central, si es que necesitas, digamos, como subrayar qué es lo importante o qué no, es fundamental que podamos encontrar esa diferencia entre pensamiento cotidiano, conocimiento cotidiano, vulgar y científico. Es algo que a veces lo damos por sentado, parece hasta obvio, pero después al momento de producir, los estudiantes no dejan de hablar desde el pensamiento vulgar, ¿no? Bueno, para poder evitarlo, lo primero que tenemos que hacer es identificarlo. Bien, ¿cuándo estamos hablando desde nuestra realidad sensorial, desde nuestras problemáticas? Y desde en qué momento podemos un poco corrernos de eso y empezar a basarnos en nociones científicas, académicas. Cosa que también me parece central. Bueno, gracias, Paola. ¿Qué más? ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Cómo vienen con la conformación de los equipos? Es algo que me interesa mucho. Nosotros nos fuimos anotando en el Excel. Ok, bien, ¿hay alguien que esté teniendo algún No sé problema? ¿Alguien que necesite? ¿Vos los Sí. confirmás después o o ya queda así No, formado? no, yo los miro, pero es decisión de ustedes. No, 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 no. Confío en sus elecciones, así que no, 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 sobre eso yo no opino. Ya a partir del domingo, lunes, se activa lo que es la segunda unidad y ya empiezan a trabajar de forma colaborativa. Así que la invitación, por favor, a aquellas y aquellos que todavía recién entraron tarde a la clase, al curso, o todavía están en veremos con hacer los equipos, métanle pata, ¿sí? Métanle pata porque va a ser un diferencial poder empezar ya la semana que viene con las actividades con el grupo armado. Bueno, si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario, tenemos distintos foros, distintos espacios para comunicarnos. Agradecerles inmensamente la escucha. Espero que se lleven cosas nuevas, espero que se lleven algunas respuestas, que se lleven muchas preguntas y darles ánimo y próximamente, ya a partir de la próxima unidad, vamos a empezar a trabajar duro y parejo sobre cómo hacer una investigación. ¿Sí? Bueno, vuelvo a agradecerles.
Estamos en contacto. Nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Chau, chau. Chau.